Levítico capítulo 19, del verso 19 al 37 nos corresponde hoy, ¿sí? Entonces nos ubicamos en el versículo 19 del capítulo 19. Al capítulo 19 y capítulo 20 se le conoce como las santidades, porque habla justamente de leyes prácticas de cómo la persona, de cómo el pueblo de Israel tenía que mostrar la santidad de Dios en el día a día. La santidad de Dios no solamente se muestra en el templo cantando, la santidad de Dios se muestra mostrando que somos un pueblo diferente, un pueblo cambiado por Dios, un pueblo transformado por Dios. Y en ese sentido, su pueblo tenía que mostrar la santidad de Dios, ¿no? De esa manera. Porque Él les dijo, sed santos porque yo soy santo, Él es santo, apartado, diferente a esos pueblos paganos, ¿no? Les ha dicho, no vivan como en Egipto, pero tampoco vivan como en Canaán, ¿no? A donde los iba a llevar, ¿no? No vivan como los cananeos, sino ustedes vivan como un pueblo gobernado por Dios. Y mira lo que dice el verso 19. Mis estatutos guardarás, no harás. Mira, es interesante esta primera parte porque dice, mis estatutos guardarás. ¿Y qué entendemos por la palabra guardarás, no? La palabra guardarás, lo hemos explicado muchas veces, no solamente es un simple guardar, como nosotros entendemos, ¿no? Guardarás, dice, entonces cojo la Biblia y lo guardo en mi cartera. No significa eso. La palabra guardarás en el hebreo significa atesorar, vas a atesorar mi palabra. Y si la atesoras, la vas a vivir, la vas a obedecer, la vas a creer. Ese es guardar la palabra. No es guardarlo físicamente, sino atesorar, anhelarlo, desearlo, estudiarlo, escudriñarlo, leerlo, creerlo y obedecerlo. Por eso que en el Nuevo Testamento vemos a Santiago confrontando a estos judíos, pero que ya se habían convertido a Cristo. Hubo un grupo de personas judías que también se convirtieron a Cristo, otros lo rechazaron, pero hubo un grupo que creyó en él. Y a ellos les dice en Santiago, no solamente siendo oidores de la palabra, sino siendo hacedores de la palabra. No basta con conocer la palabra, no basta con escuchar la palabra, sino tengo que vivirla, atesorarla, cumplirla. De lo contrario, es una ordenanza más que está allí, pero tengo que llevarla a mi vida y vivirla. Y dentro de eso les va a dar ahora instrucciones de prohibición. Y mira, le dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Y qué significa esto? ¿No? Quizás tú dices que, bueno, yo no tengo ganado, tampoco tengo sembríos, no tengo semillas, y esto de la mezcla de hilos de los vestidos sí me interesa porque no vaya a ser que esté yo haciendo esto, ¿no? Recordemos que estos estatutos, estas leyes, Dios lo está dando a su pueblo en un contexto en el que ellos vivían. Aquel entonces, estas tres prohibiciones eran prácticas que se hacían en Canaán. En Canaán practicaban esto de hacer ayuntar su ganado de un animal con otra especie, creyendo que de esa manera que estaban agradando a sus dioses, creyendo que así vendría el poder de sus dioses paganos. Lo mismo hacían mezclas de semillas, lo mismo hacían con los vestidos. Entonces, todas estas prácticas era en un ambiente de idolatría o de culto a sus dioses, ¿correcto? El hacer esto como tal no está mal, sino estaba mal porque en esos pueblos lo hacían a manera de culto para esos dioses. En ese contexto es que Dios le dice, no vivas como viven en Canaán, no hagas esto que hacen en Canaán, porque en Canaán esto lo van a hacer para sus dioses y tú tienes que ser un pueblo diferente. En nuestra época ya no es así, ¿no? O sea, en nuestra época hay otras maneras de cómo el mundo sirve a sus dioses. Y esas maneras, ¿no? Esas distinciones de cómo el mundo sirve a sus dioses, nosotros las debemos de evitar. No tanto irnos a la forma de acá, ¿no? Porque tú dices, esto no se adecua a mí. Pero lo que Dios quería decir es que no practiques lo que estos pueblos paganos practican para hacer culto a sus dioses. Hoy en día lo hacen de otra manera. Hoy en día cada quien es su propio Dios en el mundo que vivimos. Hoy en día, por ejemplo,
la ideología de género se está normalizando. El mundo dice, pero si es normal, es su derecho, es su cuerpo, eh, no hace daño a nadie, tenemos libertad de hacerlo. Hay otras maneras de seguir sus propias concupiscencias hoy en día. ¿Y Dios qué nos diría en hoy en día? Quizás Dios ya no te diría esto porque no es nuestro contexto. Dios te diría solo varón y mujer he creado, por ejemplo, ¿no? Y así, hay diversas maneras de hoy en día presentarle cultos a diversos dioses, ¿no? En provincia también vemos bastante de esto, ¿no? A través de comidas, a través de andas, a través de, ¿qué te digo?, de fiestas patronales, y Dios te diría, no hagas lo que ellos hacen. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, Dios está buscando en aquel entonces que su pueblo no viva como el pueblo de Canaán, de los cananeos vivían, sino que viva como un pueblo diferente. Hoy en día, igual Dios para su iglesia quiere que vivamos según el consejo de su palabra y no porque todos lo hacen o la mayoría lo hace, necesariamente está bien, ¿no? En nuestra sociedad hay diferentes maneras de conducir su vida, pensamientos, filosofías, y no todo eso agrada a Dios. Muchas de esas cosas, muchas veces, están detrás de todo eso, hay un ritual o un culto a un Dios pagano o simplemente la concupiscencia del corazón del ser humano, y nosotros debemos de evitar ese tipo de prácticas, ¿correcto? Verso 20 al 22, mira lo que va a decir, ¿no? Va a dar un castigo en cuanto a las relaciones sexuales ilícitas, ¿no? ¿Correcto? Ya ha hablado bastante de esto en el capítulo anterior, cuando hablamos de la inmoralidad sexual, ¿no? Porque decíamos porque esto se practicaba en esos pueblos, pero acá nuevamente va a decir, mira, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no tuviere, dice, y no tuviere, a ver, dice, y, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y tú dices, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, de pronto, ¿qué significa esto? Cuando dice si hombre yaciere con una mujer que fuere sierva esposada, es decir, si un hombre se acuesta, aquel entonces existía la esclavitud en todos los pueblos, pero la esclavitud entre los hebreos, entre los israelitas, Dios lo había regulado en el libro de Éxodo y era distinto, ¿no? Dios preservaba muchas veces la vida del siervo, ¿no? Y uno se hacía siervo o esclava, ¿por qué? Porque de pronto venía una bancarrota y la manera de retribuir o pagar a quien yo he agraviado era haciéndome su siervo o su esclavo por un determinado tiempo, ¿correcto? Otra manera de siervos también era que daban a sus hijas para que sean concubinas de otros hombres, ¿no? Entonces eran siervas concubinato, ¿no? Lo conocían esto. Entonces dice, si un hombre se acuesta con una mujer que era sierva desposada, es decir, era una esclava que estaba separada para casarse con otro varón. Pero si llega y se enamora, no sé qué sé yo, ¿no? Con un hombre y se acuesta, definitivamente eso no está bien, porque esta esclava, aunque todavía no era la esposa del otro varón, ya estaba separada para ese varón, ¿no? Y viene este hombre y se acuesta, entonces dice, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Entonces dice, e incluso, ¿no? Aquel entonces otros aplicaban la pena de muerte. Aquí no se aplicaba, ¿por qué? Por cuanto ella era esclava, ¿no? Y como esclava, de alguna manera, estaba limitada, ¿no? A una defensa quizás o a un derecho, ¿no? Porque normalmente una mujer libre tenía un papá, hermanos, una familia que podía velar por ella y de pronto habría mayor responsabilidad que si siendo libre terminaba haciendo esto, ¿no? Dice, ella no era libre, por lo tanto, pero sí había un castigo ejemplar, ¿no? Para ambos. Esto es interesante porque era para ambos. No es que solo el varón había pecado o solo la mujer había pecado, sino ambos habían pecado. El varón por acostarse con una mujer que está separada para otro varón y la mujer por acostarse habiendo sido separada para otro varón, ¿no? Tú dices, pero todavía no estaba casada, pero igual Dios está aquí dando las instrucciones, ¿no? Verso 21 dice, ¿y qué más iba a hacer aparte
del castigo humano que de pronto le iba a llegar a esta pareja. Verso 21 dice, y él, refiriéndose al varón, mira, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Es decir, eh, ¿qué era el carnero? Era un simbolismo, ¿no? Era un sacrificio que él estaba llevando para expiar su culpa, reconociendo que lo que ha hecho está mal a los ojos de Dios, no solamente ante los ojos de la sociedad, aunque ya ha sido corregido con azotes, sino que también tiene que llevar esto para como expiación por su culpa, ¿no? Y esta expiación por su culpa no solamente era llevar el carnero y ya, ¿no? Sino tenía todo un procedimiento donde él ponía su mano sobre el carnero y reconocía su culpa, ¿no? Reconocía que ante Dios ha pecado y que necesita del perdón o de la expiación de parte de Dios. Entonces, esta falta de acostarse con una mujer que aunque fuese esclava y estaba separada para otro varón, esta falta en realidad no solamente era una falta para la familia o para aquel varón que de pronto ya tenía separada a esa esclava con quien se iba a casar, sino era una falta ante Dios mismo. Era una falta ante Dios mismo y necesitaba repararla o necesitaba enmendarla ante Dios mismo. Verso 22 dice, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová. Su pecado que cometió, se le perdonará su pecado que ha cometido. Y veíamos, ¿no? Que ciertamente hay un perdón de parte de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él es Dios y Él está diciendo, pero la manera es esta, ¿no? Y su pecado le era perdonado, pero es interesante cuando estudiábamos el libro de Éxodo, cuando sucedía cosas similares, además, ¿qué es lo que tenía que hacer este varón? Retribuir el costo, ¿no? O la dote, como se le conocía, de la esclava, ¿no? Y casarse ahora con esa mujer con la que se ha acostado, porque ambos, pues, de mutuo consentimiento, se han acostado. No es que haya abusados, ¿no? Ambos, ¿no? Entonces tenían que terminar casándose, ¿no? Entonces, esa era la manera de retribuir y pagando al otro que de alguna manera lo tenía como desposada, esta mujer como prometida, ¿no? Quizás la palabra más clara para nosotros. Al otro que lo tenía como prometida, tenían que retribuirle, ¿no? Un costo, ¿correcto? Del verso 23 al 25, mira lo que nos dice. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Y tú dices, ¿cómo es eso de incircunciso? ¿No? La circuncisión no solamente era para las personas, cierto, ¿no? La circuncisión era para las personas, ¿no? Aquellos que estaban bajo el pacto de Abraham se circuncidaban. Pero aquí dice que vas a considerar como incircunciso su fruto y no lo comerás. O sea, ¿cómo yo puedo considerar como incircunciso un fruto? Se está refiriendo de manera simbólica a que ese fruto no era de agrado para Dios, ¿no? Lo vas a considerar como ajeno, ¿correcto? Y incircunciso aquí lo vas a considerar como ajeno, no lo comerás. Mira, es interesante, ¿ah? Dice, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, es decir, la primera cosecha, no, dice, no lo podías comer. 3 años os será incircunciso, ni siquiera la primera, sino durante 3 años ese fruto no podía ser comido. Y tú dices, si no podía ser comido, ¿qué pasaba con el fruto? Se quedaba simplemente en la planta y caía. ¿Y eso que formaba? El famoso abono para estas plantas. Y Dios está preservando la tierra de esta manera, ¿no? Y al mismo tiempo le está probando la fidelidad a su pueblo. Y aquí podemos ver varias cosas. Todo esto Dios le está diciendo a su pueblo cuando está en el desierto. Y al decirle esto, le está diciendo sí o sí vas a llegar a la tierra prometida. E incluso vas a tener árboles frutales, pero ¿sabes? Pero no vas a cosechar en tu tiempo, sino en el tiempo que yo determino. Le está diciendo, los 3 primeros años de fruto no lo comerás, simplemente quedará sobre la tierra. Caerá y volverá a ser abono y algunas semillas volverán a brotar nuevos árboles y todo lo demás, pero no lo vas a comer. 24. Y el cuarto año, ahora sí puedo comer. Mira, y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. El del cuarto año era para Dios, es decir, lo consagraban para Dios, tampoco lo podían comer.
25, mas al quinto año comeréis el fruto de él. Entonces, cuando hayan hecho todo esto, cuando hayan permitido que este fruto vaya a la tierra, que este fruto sea consagrado para Dios y se hayan abstenido de comerlo, ¿sí? Y han confiado plenamente en la provisión de Dios. Yo digo, ¿Dios podía proveerles? Claro que sí, si en el desierto les ha tenido sin plantas, 40 años, sin frutos, a punto de maná. 4 años más, ¿qué va a hacer? Sigue confiando, pues ya estás en la tierra prometida, pero aún no lo coseches, no es tuyo, dice. Y uno diría, pero es un desperdicio, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes? La respuesta es de que era Dios el que lo estaba diciendo. Y aunque ellos iban a poseer esa tierra, el dueño de esa tierra era Dios, no ellos. Mira, dice, la última parte del verso 25 dice, para que os haga crecer su fruto. Cuando ocurría esto, Dios le está dando la promesa y va a crecer fruto. No te preocupes. Dice, y termina diciendo, yo Jehová vuestro Dios, como recordándoles, ¿no? Yo soy Dios, yo soy tu Dios y te lo estoy mandando. Muchas veces hay ciertas instrucciones de parte de Dios que como que no nos parece justo, ¿no? Como que no nos cuadra, ¿no? Como que no nos agrada, ¿no? Como que nosotros quisiéramos decir, pero ¿por qué? Ya si ya debo comer el fruto, ¿no? No me refiero literalmente a esto, ¿no? Me imagino a ellos. Pero finalmente Dios es el que te da el tiempo de la cosecha, ¿no? Y cuándo realmente debes de comer. Durante todo el tiempo ellos tenían que depender de Dios, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado, pero emprendes un trabajo, un negocio, y de pronto al inicio como que nada, ¿no? No ves resultados, no ves resultados. La pregunta es, ¿en quién estás confiando cuando de pronto tú estás emprendiendo algo? ¿En ese Dios que finalmente va a prosperar la obra de tus manos o estás confiando en tus manos? La confianza tenía que estar puesta en Dios. Por eso que termina el versículo diciendo, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras le está diciendo, yo soy tu Señor, el equivalente a decir eso. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te va a sostener. Y le está recordando, simplemente cree y toma estos pasos de fe. Y el pueblo, cuando llegue a Canaán, va a tener que hacer todo esto. Buenas Es noches, más, ¿no? Carranza. En cuanto a eso, a confianza también vimos de que cuando Josué más adelante logra entrar a la tierra prometida, Dios les va a dar también una instrucción de que no cojan nada de estos pueblos amalecitas, de Jericó y todo lo demás, que no cojan sus joyas, no cojan nada, ¿no? Simplemente eso es maldito o es anatema, dice a los ojos de Dios. Y va a haber un hombre, Acán, si no me equivoco, que va a coger y se lo va a guardar, ¿no? Y de pronto, por más numerosos que eran, van a perder batallas. Y hasta que Dios va a revelar a Josué y le va a decir, hay pecado, ¿no? Oculto ahí. Hay alguien que no me ha creído. Hay alguien que está separando en sus fuerzas, en su codicia, está separando para lo suyo. Y cuando se dan cuenta de quién era Acán y van a exterminar todo esto, prácticamente me parece que lo apedrean o lo queman prácticamente a Acán con todo lo que él había guardado de estos dioses paganos. Prácticamente ahora suben a la batalla un menor número de hombres y terminan ganando nuevamente la victoria. Y a veces así, tenemos que saber darle su lugar a Dios y confiar en Él y entender que ciertamente debemos ser diligentes con nuestros trabajos, con nuestro negocio, con nuestra familia. Seamos diligentes, pero que nuestra confianza final esté en Dios. Eso es lo que te quiere decir el Señor, ¿no? Hay extremos, hay un extremo y dice, ah, Dios lo va a hacer todo, no hago nada. No, tampoco te está diciendo Dios eso. No, el Señor le está diciendo, siempre va a haber fruto, todo lo demás, pero esperen a su tiempo, ¿no? Para poder cosechar realmente para ustedes. Amén. Del verso 26 en adelante, mira lo que dice, va a haber más leyes que va a hacer que el pueblo se separe de las prácticas paganas. Mira lo que dice. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. De esto también ya hemos hablado capítulos anteriores, ¿no? De esto de comer sangre, ¿qué es lo que significaba, no? Hay dos cosas que debemos de recordar por qué Dios le pide a su pueblo el no comer sangre y por qué más adelante en el Nuevo Testamento el Señor Jesús simplemente limpia todas las comidas y dice lo que entra a nuestro organismo no daña porque entra y lo mandamos a la letrina, dice Jesús, sino que lo que sale de nuestro corazón,
es lo que realmente daña, ¿no? Y Jesús simplemente dice, así hizo limpio todos los alimentos, y vemos en el libro de Hechos a Pedro también, donde Dios le dice, mata y come, no hay problema, y él dice, no, no, pero eso está prohibido en Levítico, eso es inmundo, y le dice, mata y come, le dice. ¿Por qué acá les prohibió? Acá sí, ¿por qué les dijo que no comiera? ¿Sabes por qué? Dos cosas que vemos según el contexto de Levítico. Uno, que la sangre era usada por los pueblos paganos para hacer sus rituales, dioses paganos. Comían sangre como devoción a esos dioses. Hacían esos rituales de ocultismo y de comer y beber sangre dedicado a sus dioses. Entonces Dios está diciendo a su pueblo, no hagan lo que ellos hacen. Punto número 2. Para Dios dice, la vida de la carne está en la sangre. Para Dios, la sangre Él lo usó ¿para qué? Para ser usada en el tabernáculo como sacrificio, como expiación por el pecado del pueblo. Y eso era algo sagrado, ¿no? Exclusivamente para el tabernáculo. Entonces le está diciendo, no vuelvas común la sangre, no lo uses por usar, no lo comas por comer como otros lo hacen. Y le está prohibiendo. Y mira, en el mismo versículo donde dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Todo esto estaba relacionado al ocultismo. ¿Qué es un agorero, un adivino? Que justamente bajo estas prácticas bebían sangre, tenían sus brujitos, sus adivinos, y querían saber más allá de lo que Dios normalmente puede revelar a la humanidad, ¿no? Es decir, quiero saber, como hoy en día, no sé si has visto, ¿no? Las personas en medio de su necesidad dicen, presiento que, no sé, ¿no? Me están engañando, ¿no? O presiento que alguien me está traicionando, voy a ir al adivino. Y quieren saber, ¿no? No sé si has visto, eso hay bastante en Lima. Voy a ir al gitano porque me lea las manos. Voy a ir al brujito o voy a ir al horóscopo para saber mi futuro. Lo mismo sucedía aquel entonces, tenían sus adivinos, sus agoreros, pero ¿sabes qué? Estaba unido con prácticas de beber sangre como parte de sus rituales. Y Dios está diciendo, manan, eso no, no practiques, no seas como los cananeos o como los egipcios. En ese contexto Dios prohíbe todo esto. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús hace limpio todo esto. Simplemente dice, Él limpió todas las comidas, porque ya se encontró el significado. Hoy en día ya no somos, nuestros pecados ya no son expiados por el derramamiento de sangre de un macho cabrío, de un cordero, de un carnero. La expiación de nuestros pecados es porque Cristo derramó su sangre. Y todo eso apuntaba a Él. Entonces, dale nomás con el relleno, ¿no? Verso 28, mira lo que dice el verso 28. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto. No, desde el 27, disculpe. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y tú dices, ¿qué es esto, no? O sea, y todos los que paran yendo a la peluquería ya se preocuparon, ¿no? ¿Qué es hacer tonsura sobre vuestras cabezas? Era raparse de manera circular a la altura de la coronilla. No sé si has visto como un tiempo se puso de moda en el catolicismo, los monjes católicos también se rapaban esta parte, no sé si has visto San Francisco, mismo Lutero, que esta parte lo tenían rapada, ¿no? Entonces, y solamente tenían cabello alrededor. Eso era una tonsura, raparse la cabeza a la altura de la coronilla, y eso era una práctica también pagana, era una práctica de aquellos sacerdotes o sacerdotisas que, que tenían sus propios dioses paganos, sus propios ídolos en Canaán y en Egipto. Entonces Dios le está diciendo, no hagas como ellos, lo mismo hacían con sus barbas, ¿no? Cortaban parte de sus barbas y luego lo ofrendaban a sus dioses paganos. Cortaban esta parte del cabello y lo ofrendaban a sus dioses paganos y vivían así. Entonces Dios le está diciendo, no practiques eso, no hagas eso. Y es algo curioso que el judío lo tenía claro, por eso que el judío tú vas a ver de cabello largo, con barba larga, ¿no? El judío lo tenía claro porque justamente quería distinguirse de esos pueblos paganos. El detalle es que ya tiempo después, por los años 300, 400, cuando el catolicismo toma forma, ellos vuelven a estas prácticas, por eso que vienen los famosos monjes, todo eso, con tonsuras, algo que Dios había prohibido. Ahora, tú dices, pero pastor, hoy en día
O sea, hoy en día, eso tendrá un significado porque yo voy al barbershop y me voy haciendo diferentes tipos de cortes, ¿no? ¿Qué dices, no? Hoy en día, todo este tipo de cosas tuvo una aplicación en su contexto, como lo estamos viendo, porque el pueblo está entrando a una tierra donde ha sido habitada por otras personas que no conocen a Dios o simplemente que han rechazado a Dios. Y Dios está queriendo mostrar un pueblo diferente, eso significa santo, diferente, apartado de esas prácticas. Hoy en día, cuando uno se corta el cabello, no lo hace por adorar un ídolo, ¿o sí? Uno se corta porque simplemente es parte de nuestra cultura. No es porque uno va a cortarse el cabello por adorar un ídolo. En el mismo sentido, por ejemplo, también es con el tema de los cortes de cabello de la mujer, ya en el Nuevo Testamento, cuando Pablo en Corinto, por ejemplo, recomienda, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en los tiempos de Corinto, en los tiempos de Éfeso con Pablo, para hacer un pequeño paréntesis? Es que aquel entonces para la diosa Afrodita, para la diosa Artemisa, sus sacerdotisas de estas diosas solían cortarse el cabello corto, incluso hasta raparse, y así servían en los templos a sus diosas, ¿correcto? Entonces, cuando de pronto la iglesia comienza a crecer en Corinto, en Éfeso, en esta región de Asia, ¿qué es lo que sucede? Eh, Pablo recomienda, dice, no, te es de provecho que la mujer no se corte el cabello, pero no está diciendo que es pecado, no está diciendo que eso lo ha prohibido Dios, sino le está diciendo que no es de provecho, ¿por qué? A causa del evangelio, para no confundirnos con ellos. Hoy en día, nadie se corta el cabello porque quiere adorar a una diosa. Hoy en día es parte de nuestra cultura. Entonces, además no fue una prohibición, no fue un mandamiento, sino fue que lo que Pablo dijo, ¿no? No es de provecho. Así como en algún momento les dijo en la carta de Jerusalén, Hechos capítulo 15, se dijo, ¿no? Para que haya paz con los judíos cristianos, es preferible, ¿no? De que no comas estos alimentos, todo eso, pero para haya paz con ellos, no porque sea pecado, porque el Señor lo ha limpiado todo, de la misma manera. Entonces, en ese sentido, es que, entonces, si hoy día tú te haces un corte, tranquilo, ¿no? Si hoy en día tú te rasuras la barba, tranquilo, porque no es que de pronto uno lo está haciendo para agradar a un dios o un ídolo, no, es porque parte de nuestra cultura, parte de nuestra higiene, ¿no es cierto? De la misma manera vamos a entender el verso 28, mira lo que dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, eso es el famoso tatuaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucedía? Lo mismo que venimos hablando. Parte de las prácticas del pueblo de los cananeos, de todos los feos, era eso. ¿Qué cosa? En sus cultos o como señal de luto se hacían marcas en el cuerpo. Pero estas marcas eran marcas de lamento, ¿correcto? Y se hacían marcas profundas y dañaban su cuerpo. Pero también dice, se imprimían, mejor dicho, se tatuaban simbolismos de sus dioses, en honor a sus dioses. En ese sentido hacían este tipo de cosas y Dios lo está prohibiendo, tal como ha prohibido la tonsura en vuestras cabezas, tal como ha prohibido que no se corten la barba, tal como ha prohibido que no coman sangre y no acudan a estos adivinos. Eso de la misma manera está prohibiendo estas cosas, ¿no? El detalle viene porque a veces nos quedamos con una parte y decimos, esta parte no debemos de hacerlo y la otra parte sí, ¿no? Y ahí se entran los debates, ¿no? Oye, dice, está mal, porque si queremos hacerlo todo literal, ¿sabes qué? No deberíamos ir al peluquero, pues, si queremos hacerlo literal. O sea, así de literal. No debemos de cortarnos la barba. Bueno, yo no tengo barba, estoy tranquilo, ¿no? Pero los que tienen no deberían de cortarse la barba. Si lo queremos llevar literal. Pero si lo entendemos en su contexto, y entendemos que todo esto eran muestras de cómo el pueblo tenía que mostrar la santidad de Dios frente a esos pueblos. Te vuelvo a decir, tiene mayor repercusión entender que hoy en día estas formas de adorar a Dios han cambiado. Hoy en día el mundo adora a sus propios dioses de otras maneras. Eso debemos de cortar. Te aseguro que si el Señor
hiciera que se escriba Levíticos hoy en día, no tocaría estos puntos, porque hoy en día no son simbolismos de idolatría. Hoy en día simbolismo de idolatría, ocultismo son otras cosas. Dios haría otras prohibiciones que el mundo hoy en día hace para agradar a sus propios dioses. Hoy en día te diría, no cargues en andas a los santos. Diría eso. Hoy en día diría no hacer misas o no acudir a las misas. Hoy en día diría otras cosas. No visites las 7 iglesias persignándote ahí o tocando el manto del santo patrón, diría. Porque hoy en día esas son señales de idolatría. Aquel entonces, estas eran las señales de idolatría. Entonces, cuando entendemos el pasaje en su contexto, las cosas cambian. Entonces, hoy en día, cuando, por ejemplo, la mujer se pone aretes o se maquilla, uy, se está imprimiendo, ¿no? Se está maquillando, se está poniendo algo. Ah, no, el Señor ha dicho que no se haga, que no se imprima señales algunas en su cuerpo. Es pecado. No, no, no es pecado, porque solamente se está, después se lo va a limpiar, dice. Y el otro dice, pero si el otro se pone algo más permanente, ¿quién determina cuál está bien, cuál está mal? El otro se hizo un corte debajo del hombro, el otro acá. ¿Quién determina el tamaño? ¿Qué es pecado, qué no es pecado? Tranquilo. El Señor Jesucristo ya cumplió todo y nuestra santificación está en Cristo y en vivir bajo la guía de su Espíritu Santo. Ya no está en estas cosas. Estas cosas tuvo un cumplimiento aquel entonces. Como te vuelvo a decir, el Espíritu Santo te va a guiar hoy en día y te va a mostrar qué cosas no hacer, qué cosas tienen que ver con idolatría. Hoy en día no creo que una mujer se está maquillando diciendo, en honor a la diosa Artemisa, en honor a Afrodita. No, no, o sí, definitivamente no. O no veo hoy en día yéndose no sé, no está Miguel, ¿no? Yéndose al barber shop diciendo, en honor al dios tal, me voy a hacer un corte. No, hoy en día te cortas por estética, por higiene, ¿no? O sea, entonces, todo esto tuvo un cumplimiento aquel entonces para el pueblo. Pero, vuelvo a recordar, hay cosas que hoy en día se dan en el mundo que nosotros debemos de apartarnos de eso. Un ejemplo les puse, la famosa ideología de género. Es normal, o sea, aparte de ese tipo de pensamientos, porque no es normal, es claro, no, o sea, ahí hay cosas como esas. Verso 29 dice, no contaminarás a tu hija, mira, dice, haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Y tú dices, ¿quién va a ser tan, tan ido, ¿no? Tan salido de foco de pronto para hacer fornicar a su hija? Pero es que los otros pueblos paganos a manera de ritual hacían esto, pues. Entregaban a sus hijas, ¿ya? En los templos que tenían, en sus rituales que tenían, prácticamente vendían o prostituían a sus hijas ante esos dioses o ante los sacerdotes de esos dioses para que les vaya bien, para que les vaya bien en sus cultivos. Y de esa manera entregaban a sus hijas. Y Dios le está diciendo, eso que hacen en Canaán, no lo hagas. ¿No? O sea, definitivamente. Pero en cuanto a esto, claramente el Nuevo Testamento sigue restringiendo. Dice, no fornicarás. Entonces, es claro en cuanto a esto. No, no entregar a tu hija, ¿no? Entonces dice, mis días de reposo guardaréis. Por lo contrario, ahora le va a comenzar a decir qué es lo que sí debe de hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Guardar el día de reposo, que también vuelvo a explicar, tenía un cumplimiento aquel entonces. El día de reposo era el día donde ellos se consagraban a Dios, el día en que ellos buscaban de Dios, el día en que ellos leían la palabra de Dios, el día en que ellos oraban a Dios. Ese era guardarse en Dios, descansar en Dios. Ese día no trabajaban porque depositaban su confianza en Dios. Para aquel entonces tuvo un cumplimiento. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es el reposo, que Él es el Señor del día de reposo. Mateo 12, ¿no? En Hebreos nos dice que Jesús es nuestro reposo. Entonces, hoy en día lo que está diciendo, confía en el Señor. Como iglesia, no debemos reposar solo un día, sea sábado, domingo, lo que tú quieras. Como iglesia, como cristiano, nuestro reposo debe ser Jesucristo. Él es nuestro reposo.
A Él debemos de acudir no solo un día, todos los días de nuestra vida, nuestra confianza debe de estar en Él. Dice, mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. El santuario que Él había dado los planos y todas las medidas, el tabernáculo era el tabernáculo donde su gloria descendía y el pueblo podía acercarse con su ofrenda, su sacrificio, y ahí se descendía la gloria de Dios, y era el tabernáculo de reunión donde Dios se reunía con su pueblo. Hoy en día Jesús fue claro cuando dijo, vendrán días donde ni aquí ni allá, sino que adoraréis a Dios en espíritu y en verdad. Hoy en día Pablo dice en sus cartas que somos templos del Espíritu Santo, de tal manera que todos los días debemos de tener en reverencia nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. No solo cuando voy a la iglesia o al local de la iglesia me voy a comportar bien, sino todos los días, porque recuerda, la Biblia es clara, somos templos del Espíritu Santo. Y debo de guardar mi cuerpo en agrado al Espíritu Santo. Termina diciendo esa parte, yo Jehová. ¿Quién lo dice? Dios. No lo dice el pastor Anderson, no lo dice Moisés, lo dice Dios. Y así tenía que entenderlo el pueblo y así tenemos que entenderlo nosotros. Nuestro reposo es Jesucristo, somos santuarios del Santo Espíritu de Dios y tenemos que mantenerlo en reverencia espiritual, mi cuerpo, ¿no? Verso 31 dice, no os volváis dice, a los encantadores ni a los adivinos, dice, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Nuevamente les advierte y les dice, no vayan tras los encantadores, no vayan tras los adivinos, no consulten, ¿no? A ellos, dice. ¿Por qué? Porque la curiosidad del ser humano está en eso, ¿no? En querer saber lo desconocido. Y eso es lo que hacían los ocultistas o los adivinos, supuestamente mostrarte algo que no sabías. Pero Dios es el que nos muestra a través del Santo Espíritu lo que debemos de saber y lo que no debemos de saber, debemos descansar en que, bueno, pues no. Es Dios por algo no nos lo revela, pero no podemos ir tras ocultistas o tras adivinos, ¿no? Verso 32, ya para terminar, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dice, ¿no? Esto es interesante porque está hablando nuevamente del respeto por el prójimo, ¿no? Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Muchas veces cuando la persona va perdiendo su vigor, va perdiendo su fortaleza física, y muchas veces hemos visto, ¿no? Viene la deshonra, ¿no? Hacia las personas o hacia los adultos mayores. Y el Señor está diciendo, respétalos, ¿no? Respétalos así como me respetarías a mí. Y de tu Dios tendrás temor. Recuerda que todo aquello que tú dices o haces en contra de un anciano, se lo estás haciendo a él, porque él vela por ellos, prácticamente está diciéndoles a su pueblo. Pero cuando podemos entender también la palabra anciano, podemos entender también como autoridad que Dios ha puesto. Dios puso autoridad dentro de su pueblo, de la tribu o de la tribu de Leví, los ancianos de Israel. Y tenía que haber un respeto hacia ellos. Y eso es nuestro temor, nuestro respeto a Dios, a las autoridades que Dios ha puesto. Vamos a ver más adelante cuando en el libro de Números el pueblo entra en rebeldía y dicen, ¿y quiénes son ellos para ser ellos nada más los autoridades? Yo también quiero ser los de la tribu de Coré, ¿no? Y al final Dios hace juicio sobre ellos. Hay otros que se rebelan, dice, ¿y quién es Aarón? ¿Por qué solamente Aarón tiene que recibir y hacer los sacrificios? Yo también. Y viene corrección de parte de Dios. Entonces lo que está diciendo Dios, respeta las autoridades que yo he puesto. Hoy en día, la pregunta es, ¿hay sumo sacerdote, hay ancianos? No, hoy en día ya no estamos en aquel tiempo. Hoy en día estamos en el tiempo de la iglesia, que comenzó en Hechos capítulo 2, o que comenzó en Jesucristo, en todo caso. Y también él dice, ha levantado, ¿no? En la iglesia ha levantado pastores, maestros, evangelistas, ¿no? Y les da ese respaldo y requieren una honra dentro del mundo eclesiástico, ¿no? O sea, si tú te estás congregando en una iglesia local, honralo, ¿no? Es decir, respétalo. Pero también podemos llevar al plano de la familia. Dentro de nuestra familia siempre hay una autoridad de parte de Dios.
En el caso de un matrimonio, dice, el varón dice es la cabeza de la mujer, ¿no? Y no es porque sea más, sino es un orden que Dios pone. Respeta, honra, no. Debe haber un mutuo respeto, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas prácticamente está dando el Señor en su contexto. Verso 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, dice, no, no le oprimiréis, dice, no, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí les recuerda, les dice, si hay un extranjero en medio del pueblo, no lo oprimas, trátalo como uno natural. Y Dios está proveyendo respaldo, cuidado de los extranjeros, ¿no? Y es interesante. Hoy en día, bueno, primero aquel entonces, el israelita, ¿ya? Terminó siendo de alguna manera, no todos, pero de alguna manera racista, ¿no? Porque menospreciaban a los extranjeros, a los gentiles. Decían, no, esos gentiles incircuncisos, ¿no? Bien cierto, Dios le había dicho que no se mezclen con sus costumbres, sus prácticas, pero le está diciendo respétalos como persona. Tiene una dignidad, es una creación de Dios, es una criatura de Dios. Hoy en día nosotros, llevándolo al punto nuestro, no todos somos hijos de Dios, no todos somos la iglesia. Hay personas que no son no creyentes. Y ciertamente Dios nos dice, no practiques lo que practica el mundo, pero respeta, ama a la persona, porque es una criatura de Dios. Y debemos de verlo así. En nuestro país hay mucha, ¿cómo se podría llamar? Hay una palabra técnica para esto, pero bueno, hay mucho rencor entre nacionalidades, ¿no? O sea, hay un sector de peruanos resentidos con los venezolanos, ¿no es cierto? Y eso no es un secreto. Dicen, no, que han venido a quitarnos trabajo, que no, que esto, que son así. ¿Todos? La pregunta. ¿Todos son así? ¿O cada persona se vale por lo que es, no? En algún momento quizás hemos tenido familiares en el exterior y de pronto ellos pueden dar fe de que de pronto por el hecho de ser peruano lo veían como ocioso o como ladrón. Y decía, pero yo no era ladrón, yo no era ocioso, yo fui a trabajar. Pero duele cuando de pronto les decían, oye, que peruano, ah, no, ten cuidado, guarda tu cartera. De la misma manera, nosotros debemos, como cristianos debemos dar ese ejemplo. El amor al prójimo va más allá de las nacionalidades que podamos tener, ¿no? El amor al prójimo va más allá de que si somos de la sierra, de la selva, de la costa, va más allá. Primer punto, si es creyente, somos hijos de Dios. Segundo punto, aún si no fuese creyente, es una criatura de Dios. Pero muchas veces eso se pierde, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Verso 35 dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida, dice. ¿No? Es decir, aquí está hablando, mira, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Y yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué está diciendo con todo esto? Lo que está diciendo, en otras palabras, es de que seas justo en tus negocios. Hoy en día tú dices, no, yo no tengo bodega, no está hablando de balanzas, sí, pero el principio es de que sé justo en tus negocios, en tus arreglos. Cobra lo justo, no hagas negocios bajo la mesa, no, no busques sacar provecho más allá de lo normal, que tiene que ser una ganancia justa. Eso es lo que le está diciendo. Y es interesante, dice, yo Jehová vuestro Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué significa esto? Yo los he sacado de Egipto y ustedes saben que en Egipto era así, pero ustedes no tienen que ser así. Recuerda, no hagan lo que los egipcios hicieron con ustedes. Trabajaban doble turno y prácticamente les pagaban una miseria solo para comer. No hagan eso. Sean justos. Y es lo que el Señor está buscando, un pueblo diferente a los cananeos y a los egipcios. Verso 37 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra yo Jehová. Y se despide diciendo lo siguiente, ¿no? Nuevamente, atesora mis estatutos, mis ordenanzas y practícalos. Entonces, ponerlos por obra es practícalos, vívelos, yo Jehová.
El Señor nos ha hablado esta noche en diversas áreas. Por algo esta sección del capítulo 19 se llama diversas leyes prácticas. Y nos ha hablado en diversas áreas. Lo que el Señor te está diciendo esta noche es, para finalizar, atesóralas, vívelas, ponlas en práctica. ¿Y sabes quién lo dice? Yo Jehová, así termina diciendo. ¿Y por qué diría tanto? Porque en esta sección, en este capítulo, ha dicho yo Jehová como 14 veces. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Porque hay ordenanzas que de pronto no nos pueden cuadrar, así como al pueblo, ¿no? Hay ordenanzas como que del fruto los 3 primeros años no puedo, el cuarto año tampoco, el quinto año recién, no me parece, como que lo del cortar, no hacerme un corte, como que de no cortarme la barba, como que de no comer sangre, y hay cosas que quizás no lo podían entender del todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Que si no lo entiendes, simplemente obedécelo, porque el que lo está diciendo es Dios, no Aarón, no Moisés. Y la misma manera también para nosotros, ¿no? Hay cosas que quizás nos cuesten obedecer a Dios, pero recuerda, si Él lo dice, si Él te muestra en su corazón con su Santo Espíritu, obedécele. Al fin y al cabo, al final va a haber bendición, porque son palabras de vida, lo ha dicho anteriormente. Son palabras en el que hace esto vivirá, en estas cosas viviremos. ¿Correcto? ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Ciertamente tú confrontas, Señor, diversas áreas de nuestra vida, Señor, diversas formas de pensar, filosofías, quizás, Señor. Pero hoy nos muestra, Señor, que tú estás formando, Señor, en tu iglesia un pueblo diferente, Señor. No quieres que seamos los que antes éramos, Señor, tampoco lo que hoy está de moda, sino que seamos creyentes genuinos que se conducen conforme a tu palabra, conforme a la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Para ya no hacer las prácticas paganas que antes hacíamos, tampoco para amoldarnos a cómo vive este mundo, Señor, sino muy por lo contrario, para vivir bajo la guía de tu palabra, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.